Bueno, pues muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Siempre es un desafío estas tecnologías virtual, ¿verdad? Poder compartir la vida y la experiencia, pues a través de esta computadora, ¿verdad? Entonces, siempre es un desafío. Eh, He pensado voy a ir dando algunas ideas y si hay preguntas o dudas, las pueden ir anotando en el chat. Después va a haber un espacio para contestarlas. Yo quisiera poder empezar eh, primero como ubicando, ¿verdad? A nivel un poco teológico, bíblico, el tema de la conversión, para después entonces poder pasar cómo traducimos ese proceso de conversión en términos más humanos, más psicológicos, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerle? Y bueno, ahorita que estamos en tiempos de Cuaresma, que todavía nos quedan unos días antes de la Semana Mayor, ¿verdad? Hemos estado escuchando que Cuaresma es tiempo de conversión, ¿verdad? Siempre estamos escuchando la conversión. Y desde la antropología bíblica, la conversión es un término, ¿verdad?, que habla de la posibilidad y de la necesidad de cambio del pueblo, ¿verdad? En el contexto del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel o de los individuos, ¿verdad?, que necesitaban este cambio. Y cuando se habla de conversión, estamos hablando un término que significa dar vueltas. Es lo que literalmente significa. Conversión es dar vuelta, sí, que significaba como abandonar, cuando abandonaba el camino que iba, ¿verdad? Lo abandona y como que se pierde. Y entonces conversión era volver al camino perdido, ¿no? Y entonces en el Antiguo Testamento se utiliza mucho para Israel, la necesidad de Israel de convertirse, porque Dios le había trazado un camino, ¿verdad?, de vida, de plenitud, y el pueblo siempre se iba por otro camino. Entonces la conversión en los profetas, por ejemplo, era eso, advertir al pueblo que tenía que regresar a los caminos de Dios. Esa era la conversión, volver a meterte el camino, ¿verdad? Eh, y luego, en el Nuevo Testamento, la conversión va a estar ya en relación o vinculada a la llegada del reino, ¿no? Encontramos en los evangelios cuando Jesús dice, conviértanse porque el reino de Dios ha llegado o el reino de Dios está cerca. Entonces, la conversión era como esa respuesta, ¿verdad?, a la acción salvadora de Dios, ¿verdad?, que era ofrecernos la vida plena. Y entonces aquí es interesante porque Dios no necesita que nos convirtamos para salvarnos, es al revés, porque nos ama, nos salva, y entonces como respuesta a ese amor de Dios es que nos convertimos a Él. Es lo que se habla de la teología de la gracia, ¿no? Es un Dios que se da, que se derrama, que nos habita, que nos ama porque nos salva, y nosotros en respuesta a esa acción amorosa reaccionamos convirtiéndonos, ¿verdad? Convirtiéndonos, que no es otra cosa que tomar en serio a Dios, ¿verdad? Tomar en serio la propuesta de Dios. ¿Y cuál es esta propuesta de Dios? De vida plena, ¿verdad? Salud integral, bienestar, felicidad, paz, relaciones sociales de solidaridad, de cariño, de respeto, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo, ¿verdad? ¿Cómo podemos traducir todo este lenguaje teológico, ¿verdad?, bíblico? ¿Cómo lo podemos convertir? ¿Cómo podemos convertirnos desde lo más hondo del corazón, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerle como individuos o como comunidades para realmente cambiar de camino y transitar por los caminos de vida plena que Dios nos pide? Y a mí me parece que ese cambio requiere como dos cosas. Primero, a nivel de fe, requiere apertura, ¿verdad? Y disponibilidad. Querer responder a Dios, ¿verdad? Querer responder a la propuesta que Jesús nos hace, ¿verdad? Y hacernos disponibles. Y podríamos decir que eso implica permitir o darnos permisos para que el Espíritu de Dios nos habite, ¿verdad? Y haga. Como muy bien dice el nombre del proyecto, ¿verdad? El proyecto del alfarero es permitir
que como barro el Señor nos siga formando, ¿verdad? Nos siga sanando, nos siga haciendo crecer. Ese es un primer elemento, ¿verdad? Desde la fe, disponibilidad y apertura. Pero a nivel psicológico, ¿sí? Como a nivel más humano, requiere un trabajo personal, ¿no? Y aquí es donde se complican las cosas, porque hacer trabajo personal implica estar dispuestos a tocar nuestra vida, a tocar nuestra historia, a mirar hacia el pasado y ver todas esas experiencias que nos han herido, ¿no? Todas esas experiencias que han dejado una marca dolorosa en nosotros y que nos impactan de una manera o de otra para poderlas trabajar, ¿verdad? Y ahí es donde se hace más difícil, porque muchas veces la mayoría de las personas no nos gusta ni sufrir, ni sentir dolor, ¿verdad? A nadie le gusta eso, pero a veces recordar, ¿verdad? A veces recuperar nuestra historia implica también volver a sentir o recuperar esas experiencias dolorosas, ¿verdad? Eh, pero es importante porque de esas heridas y de esas experiencias dolorosas surgen conductas y actitudes que no nos permiten vivir en plenitud o que no nos permiten vivir en paz, ¿verdad? Y en el fondo es porque hay todavía heridas del pasado sin resolver, ¿verdad? Y voy a utilizar una imagen que me gusta mucho y que se utiliza en algunos sectores de la psicología, que es esta imagen del niño o de la niña, ¿verdad? El niño o de la niña, para decir todos nosotros y todas nosotras tenemos dentro de nosotros una niña o un niño, ¿verdad? Y normalmente ese niño o esa niña está herida, ¿verdad? Es como nuestra parte vulnerable, ¿no? Y esa parte vulnerable va contaminando nuestra vida de muchas maneras. Y yo quisiera que en la tarde, en la noche de hoy, pudiéramos compartir en este primer momento cómo ese niño, cómo esa niña contamina nuestras vidas y no nos permiten vivir esa plenitud, ¿verdad? Y vivir esa paz que quisiéramos vivir y que nos afecta y que nos impacta no solo a nivel personal, sino en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Con la pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo, en la comunidad parroquial, donde quiera que estemos, ¿no? Entonces yo quisiera que hoy pudiéramos dedicarnos a esa parte, ¿verdad? Cómo ese niño o esa niña herida contamina nuestra vida, cómo afecta a nuestras relaciones. Y en un segundo momento, para la siguiente sesión, Arturo me pidió que si podíamos tener dos pláticas y lo he dividido así. En la segunda pasaríamos a hablar precisamente de caminos, qué caminos transitar, qué pasos habría que dar para poder ir sanando estas heridas. Pero hoy el objetivo sería como tomar conciencia de ese niño herido, ¿sí? Tomar conciencia de cómo esa parte vulnerable nos impacta y nos afecta muchas veces para mal, ¿verdad? Entonces, de eso es de lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Y entonces, podríamos decir que algunas, ¿verdad? Porque pues, no las voy a mencionar todas, pero algunas de las formas en que este niño, esta niña herida o esta parte vulnerable contamina nuestras vidas, ¿verdad? Irrumpiendo de mil formas, las voy a mencionar algunas de ellas. Una primera que podríamos hablar es de la codependencia. No sé si ustedes han oído hablar de esa palabra, ¿verdad? La codependencia. La codependencia es una enfermedad, ¿verdad? Que se caracteriza por la pérdida de identidad, ¿no? Ser codependiente significa estar alejados de nuestros sentimientos, de nuestras necesidades y deseos, ¿verdad? Y encontramos personas que dependen de algo externo a ellos para tener una identidad. Por ejemplo, los alcohólicos, los adictos a alguna droga, los adictos a la comida, los adictos al sexo, cualquier tipo de adicción, ¿verdad? Es una enfermedad que saca a mi yo del lugar y mete en el centro esa adicción, porque la adicción me ayuda como a relajarme, siento que me quita la ansiedad, ¿verdad? Y me aleja
de realmente lo que soy, ¿no? Pero no solamente las adicciones. Por ejemplo, cuando un joven, como tantos hoy día, ¿verdad? Que se están suicidando, ¿verdad? Cuando un joven, la novia lo deja y dice que ya no quiere vivir porque no puede vivir sin su amor, ¿verdad? Y creía que solo si ella lo amaba, él valía algo, este, y piensa en el suicidio, estamos viendo, percibiendo una persona codependiente, ¿no? Eh, Cuando la familia, por ejemplo, de un alcohólico normalmente se vuelve también codependiente porque son personas que se vuelcan hacia el alcohólico, ¿verdad? Pendientes a lo que hace, a cómo está, a dónde estará, a que no venga agresivo y quiera golpear. Y entonces se tienen que adaptar a la situación y esta situación de estar volcados hacia afuera, ¿no? Al pendiente del alcohólico, hace que se olviden de ellos mismos, que se desconecten de sus necesidades, sobre todo los jóvenes y los niños. Entonces ahí también tenemos unas familias codependientes, ¿verdad? Todos los seres humanos, eh, cuando vivimos en familia, sobre todo cuando somos pequeños, ¿verdad? Necesitamos sentirnos seguros, eh, necesitamos sentirnos amados, ¿verdad? Que se atiendan nuestras emociones y nuestras necesidades. Pero cuando el ambiente familiar está lleno de violencia, está lleno de, ya sea violencia por químicos, ¿verdad? O violencia física, o violencia verbal, o violencia sexual. Cuando hay violencia, ¿verdad? El niño se tiene que concentrar en su entorno para protegerse, ¿verdad? Y a veces la mamá o el papá, dependiendo, ¿verdad?, de quién sea la persona que sufre la violencia, está tan volcada hacia el otro que no tiene tiempo para cuidar o atender o preocuparse por los hijos. Entonces, eh, con el tiempo, la capacidad de valorarse de ese niño, ¿verdad?, se pierde y por eso se hace codependiente. Entonces, tenemos muchas familias codependientes, pero tenemos muchas personas codependientes, ¿verdad? Entonces, esto es como un primer factor. Entonces, cuando descubrimos que somos codependientes, que necesitamos de personas o de cosas externas a nosotros para sentirnos seguros y aceptados, posiblemente haya ahí una codependencia, ¿verdad? Y eso no nos va a permitir ser felices. Otra forma en que el niño o la niña herida contamina nuestras vidas es a través de conductas ofensivas, ¿verdad? Cuando utilizamos los golpes, cuando utilizamos el maltrato, los gritos, el abuso, ¿verdad?, hacia otras personas, estamos hablando de que esa persona trae un niño herido, una persona herida, ¿verdad? Eh, y estas conductas ofensivas son el resultado de posiblemente una infancia en que se padeció también la violencia, ¿no? O el sufrimiento o el dolor, ¿verdad? Entonces el niño herido e impotente pues se convierte en un adulto ofensor y repite lo que aprendió en la familia, ¿no? La violencia física, la violencia sexual, la violencia emocional, es tan aterrorizante, ¿verdad?, que el niño pierde su identidad cuando sufre alguna de estas conductas. Y para sobrevivir, pues el niño se va a identificar con su padre, ¿verdad? Y se convierte posiblemente en una persona también violenta o en una persona que recurra a estas conductas ofensivas, ¿verdad? Ahora, no siempre la conducta ofensiva es el resultado de violencia de la infancia, ¿eh? No, no necesariamente. Muchos padres echan a perder a sus hijos también al ser complacientes, al ser consentidores en extremo, a ser sobreprotectores, no les enseñan a poner límites, no les enseñan el respeto por los demás. Entonces también la sobreprotección, el no poner límites, ¿verdad?, el consentir en extremo, también puede dañar al niño, ¿verdad? Porque el mensaje que recibe es que es todopoderoso, que todo se lo merece, que todo lo puede. Y claro, cuando esa persona vaya creciendo, pues va a ser muy difícil, ¿verdad? La vida le va a enseñar
que pues no siempre se puede tener todo lo que quiere y que en la vida hay otras personas que son diferentes a él, ¿no? Entonces, vemos que estas conductas ofensivas pueden ser porque el niño fue víctima de violencia en la infancia, pero también puede ser por haber sido sobreprotegido, superconsentido, por no poner límites. Otra forma en que nos damos cuenta que tenemos nuestro niño, nuestra niña herida, ¿verdad? Que tenemos ahí una parte vulnerable en nosotros, son lo que en psicología se llama los desórdenes narcisistas, ¿verdad? Los desórdenes narcisistas. Y hoy día las estadísticas, ¿verdad? Indican que hay mucha población bien narcisista, ¿verdad? Bien narcisista. Las personas narcisistas son las personas que son primero ella, segunda ella y tercera ella, ¿verdad? Que solo piensan en ellos mismos, que no se sienten satisfechas con ninguna relación, ¿verdad? Que se siente que el mundo gira alrededor de ellas, ¿verdad? Y esto provoca mucho sufrimiento porque las personas narcisistas es difícil que consigan una relación duradera, una relación que los satisfaga, en la que se puedan comprometer, porque nadie da la talla, ¿verdad? Nadie da la talla. Entonces son personas que andan como cambiando de pareja continuamente o cambiando de amigos, porque los amigos tampoco están a su altura. Entonces son personas que sufren mucho. Todo niño necesita sentirse amado incondicionalmente, ¿verdad? Cuando menos al principio, esos primeros años de vida. Si no se puede ver reflejado en su padre o en su madre, el niño no va a tener manera de saber quién es, ¿verdad? Todos fuimos un nosotros antes de ser un yo, ¿verdad? Necesitamos un rostro que nos sirva de espejo, que refleje todas las partes de nosotros, ¿verdad? Y pues también necesitamos saber cuánto importábamos que nos tomaran en serio, sentirnos que éramos merecedores de ese amor, ¿no? Estas eran necesidades saludables, ¿verdad? O podríamos decir necesidades narcisistas saludables que todo niño necesita. Pero si no fueron satisfechas, ¿verdad? Nuestro sentido del yo soy resulta perjudicado. Y entonces lo que sucede es que el niño, despojado de ese narcisismo saludable de los primeros años, pues finalmente va a contaminar a ese adulto, ¿verdad? Con un insaciable afán de amor, de atención y de afecto. Entonces, el cariño, el amor, el afecto que no recibió de niño, lo va a buscar en la adultez. Y entonces son estas personas que, no importa lo que hagas, necesitan más atención y más cariño y ser el centro. Entonces, pues esto es un problema porque no siempre se puede tener, ¿verdad? Entonces, estas personas narcisistas buscan al amigo perfecto, al amante perfecto, a la esposa perfecta o al esposo perfecto, a los hijos perfectos, todo el trabajo perfecto, todo tiene que ser perfecto, pero pues en la realidad es que no hay nadie perfecto. Ni hay esposas perfectas, ni esposos perfectos, ni novios perfectos, ni trabajos perfectos, ni hijos perfectos, ¿verdad? Porque somos imperfectos. Esa es la realidad, ¿verdad? Otro elemento que nos ayuda a saber si tengo un niño o una niña herida dentro de nosotros son las cuestiones de confianza, ¿sí? Una persona con un niño herido o con una niña herida, ¿verdad? Difícilmente podrá confiar en alguien, ¿sí? El niño al que no se le satisfacieron las necesidades de pequeño crece con inseguridad, ¿verdad? Y esa inseguridad va a perdurar a través de la vida, posiblemente. Entonces, cuando ustedes si no sienten confianza en ustedes mismos, si tienen una baja autoestima, si les cuesta confiar en otras personas, puede haber por ahí indicios, ¿verdad?, de que hay una herida por ahí, ¿no? Otro elemento que también nos dice si podemos estar heridos o no son las creencias mágicas. ¿En qué consisten estas creencias mágicas?
A los niños les encanta lo mágico, ¿verdad? Y pues se piensa que la magia, ¿verdad? A través de ciertas palabras o de gestos o de conductas pueden transformar la realidad, ¿verdad? Entonces, y a veces los papás y las mamás, ¿verdad? Equivocadamente refuerzan este pensamiento mágico de los niños, ¿verdad? Por ejemplo, si a un niño de 4, 5, 6 años le decimos, mira lo que has hecho, ¿verdad? Has incomodado a tu mamá. O mira, por tu culpa tu mamá está así. O ya hiciste enojar a tu papá. O por tu culpa está así, ¿verdad? Eso es una creencia que el niño la va a tomar y se la va a creer, ¿verdad? Una creencia mágica implica que un suceso o una persona pueda alterar su realidad sin que ella haga nada por cambiar su conducta, ¿verdad? O sea, que las cosas pueden pasar sin que yo haga nada para que se dé el cambio. Por ejemplo, cuando un jovencito dice, ay, yo espero sacar 10 en el examen. La pregunta es si estudió, porque si no estudió, si no ha hecho un esfuerzo y pretende sacar 10, eso es una creencia mágica, porque no va a pasar nada si no estudia, ¿verdad? O sea, si no estudia, si no se esfuerza para el examen, pues no va a sacar el 10, ¿verdad? Entonces, y así hay muchas cosas en la vida que creemos que las cosas pueden pasar sin que nosotros intervengamos, ¿no? Entonces, cuando yo estoy clavada o clavado en creencias mágicas, cuando yo creo que las cosas van a pasar sin que yo haga nada para hacer un cambio, eso es una creencia mágica. Significa que todavía estamos en un pensamiento infantil, ¿verdad? Y ojo, porque hay muchos adultos que todavía tienen esos pensamientos mágicos, ¿verdad? Por ejemplo, creemos que nuestro matrimonio se va a resolver con el tiempo. Pues es un pensamiento mágico. Si yo no hago algo por resolver la situación problemática del matrimonio, si, no va a pasar nada, ¿verdad? Si la pareja no hace algo para que el matrimonio cambie, pueden pasar 5, 10, 15 años y va a seguir la misma problemática. Entonces, detrás hay un pensamiento mágico, ¿sí? Otros tipos de pensamiento, de conductas y de actitudes que nos hacen, que nos pueden dar indicios o pistas de que hay un niño interior dentro de nosotros, puede ser las disfunciones en la intimidad, ¿sí? El miedo al abandono, el miedo a quedar atrapados en una relación, la incapacidad de vivir la intimidad, y no solo la intimidad sexual, ¿sí? O sea, no estoy hablando solo de intimidad sexual, sino intimidad también en el sentido de esa capacidad de abrirme, de autorrevelarme, de confiar en alguien sin máscaras y que el otro también se pueda revelar sin máscaras. Eso es tener también una experiencia de intimidad, ¿verdad? Entonces, cuando soy incapaz de relacionarme íntimamente con alguien, cuando uso máscaras todo el tiempo, cuando me da miedo ser yo misma, cuando no me puedo descubrir frente a los demás, eso es problemas de intimidad, ¿verdad? Y eso puede ser un indicio de que hay algo herido en mí, ¿verdad? De que hay algo que anda mal dentro de mí, ¿verdad? Porque eso trae además mucha soledad, ¿verdad? Mucha insatisfacción. Otro síntoma, otra conducta, ¿verdad? Que me puede demostrar que yo ando en la herida, ¿verdad? Que yo soy vulnerable, son las conductas adictivas, ¿verdad? Cualquier conducta adictiva me dice que algo anda mal en mí, ¿no? O las conductas compulsivas, cuando yo soy compulsiva, ¿verdad? Que también hay una compulsividad patológica que tiene que ser medicada, pero a veces no hay que llegar a las patologías para uno tener estas conductas compulsivas, ¿verdad? También puede ser una señal de vulnerabilidad, ¿verdad? El vacío, la apatía, la depresión, pueden ser síntomas de que hay algo adentro que no hemos resuelto, alguna herida que no hemos resuelto, ¿no? Entonces, bueno, estas son solo algunas de otras muchas que pueden haber, ¿verdad? Elegí así como las más significativas, pero todas estas conductas
que generan dificultades en las relaciones interpersonales, que reflejan que a lo mejor no tengo una suficiente buena autoestima, pueden reflejar, ¿verdad? Normalmente reflejan que hay una herida dentro de nosotros, ¿verdad? Que ahí hay un proceso vulnerado que no ha sido sanado. Y entonces, frente a eso, ¿verdad? Frente a esa realidad que descubro, o que podemos descubrir de nosotros, que hay heridas que no se han cerrado y que están afectando, porque todas estas conductas son las maneras en que ese niño, esa niña herida impactan nuestro presente, impactan nuestra vida, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo le hacemos para convertirnos, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para cambiar, para sanar eso, para empezar un proceso de sanación y de integración, para sentirnos mejores con nosotros mismos y con los demás? Eso implica, en primer lugar, tener conciencia de lo que me pasa, ¿verdad? Atreverme a ponerle nombre a lo que estoy sintiendo, ponerle nombre a lo que me está afectando, ¿verdad? No tener miedo a ponerle nombre, ¿no? Nombrar lo que me está pasando. Y segundo, poder empezar un proceso que yo llamaría en general un proceso de duelo, porque posiblemente ese niño o esa niña que tuvo esa herida o esas heridas, ¿verdad? Porque a veces son varias heridas, posiblemente no expresó lo que tenía que expresar en su momento. Normalmente a los niños les pasa algo y a veces se quedan calladitos y les da miedo, ¿no? Les da miedo a que los regañen, les da miedo a que los rechacen y entonces muchas veces quedan callados. A veces los niños que sufren algún tipo de abuso, el que sea, quedan callados porque los amenazan o les da miedo. Entonces ese niño quedó como congelado, ¿verdad? Quedó como congelado. Y crece físicamente, crece en edad, pero psicológicamente y emocionalmente queda como niño. Y por eso, cuando se es adulto, pues todas esas conductas lo que van a hacer es reflejar a ese niño o esa niña que está herida y lastimada. Y entonces, lo primero que hay que hacer es descongelar al niño, ¿verdad? Y hay todo un proceso que implica darnos permiso para dolernos, ¿verdad? El duelo precisamente significa doler, ¿verdad? Viene de doler, de dolencia. Entonces, parte del proceso de recuperación de ese niño es conectarnos con ese niño o con esa niña, ¿verdad? Y dejar que el niño y la niña exprese y hable lo que no habló en su momento. Pero todo esto sí necesita de un ambiente de seguridad, hablarlo con alguien de confianza y por eso en este sentido los terapeutas, los psicólogos, las personas que están preparadas profesionalmente para acompañar serían las personas idóneas, porque hay procesos que dependiendo de la circunstancia y de la profundidad de la herida, podemos ir haciéndolos nosotros solos, ¿verdad? Hay cosas que sí podemos ir haciendo nosotros, pero hay cosas que necesitamos de alguien exterior que nos valide, que nos confirme, que nos retroalimente. Y de ahí la necesidad de tener una acompañante que nos pueda ayudar en el proceso, ¿verdad? Yo quisiera ir cerrando ahorita porque puede haber muchas preguntas y quisiera dejar espacio para las preguntas. Además, no quisiera atosigarlos, ¿verdad? Con demasiadas ideas. Más bien como dejarlos con la idea de que si Dios nos ama, ¿verdad? Quiere que seamos felices. Pero para ser felices tenemos nosotros que hacer también nuestra parte, ¿verdad? Porque Él nos da la gracia, Él nos da su espíritu, Él nos da la fuerza, pero nosotros tenemos que poner una parte. Y en estos procesos, ¿verdad? La parte que tenemos que poner es la voluntad de sanar, ¿verdad? Primero, una voluntad de sanar y un deseo y una voluntad para buscar la ayuda para poder sanar. Como digo, hay cosas, hay situaciones que a lo mejor podemos trabajar nosotros, pero hay otras que van a requerir la ayuda de un profesional, ¿verdad? Porque hay heridas muy profundas, muy fuertes que nos tienen que ayudar de afuera, ¿no? Y entonces este proceso de sanación
sí va a implicar identificar nuestros miedos, identificar nuestras heridas y poder recuperar, como darnos el permiso para sentir eso que no se pudo sentir, ¿verdad? O ese dolor que sentimos y que no pudimos trabajar, que no cerró, ¿verdad? Por ahí iría el proceso de recuperación y de sanación. Y es parte importante para hacerlo porque la mayoría de ustedes, no sé, ¿verdad? Son papás, son mamás, o a lo mejor en un futuro cercano piensan ser papás o mamás, ¿verdad? O simplemente son personas que trabajan en las comunidades con grupos, ¿verdad? De jóvenes, de catequistas. Y cuando nosotros estamos en relación con personas, sean nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo o los trabajos de grupo, ¿verdad? En las parroquias, siempre estamos relacionándonos con otros. Estas conductas pueden salir, ¿verdad? A veces otras personas pueden decir, ay, es que fulanita es una enojona, o es que menganita siempre está hablando mal de los demás, o es que no, yo no quiero estar en ese grupo porque fulanita es bien prepotente, no sé. O sea, siempre en estas relaciones humanas, donde hay relaciones humanas, siempre se complican las cosas, ¿verdad? Eh, de mil formas y por muchas razones. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros podemos ser causa de que nuestros grupos parroquiales o de que nuestras familias se lastimen, ¿verdad? O se violenten los procesos pastorales, o se corten los procesos pastorales, o que nuestros hijos salgan lastimados, o que nuestros hermanos, o que la familia, ¿no? Entonces, por eso es importante que los que somos agentes de pastoral o los que no somos agentes de pastoral, pero estamos en posiciones de acompañar a otros, como somos los papás, ¿verdad? O en un trabajo, ¿verdad? Que a lo mejor trabajamos con otros, tenemos la responsabilidad de sanear las relaciones, ¿verdad? De sanear los ambientes, para que todos nos sintamos más a gusto y más contentos. Y por eso el proceso empieza con nosotros, ¿verdad? Siempre los procesos tienen que empezar con nosotros. Como dice el Evangelio, es más fácil ver la viga del vecino o ver la paja del vecino y no ver la viga que está dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, estos procesos de sanación siempre empiezan por nosotros, ¿verdad? Ver nuestra herida, ver esas conductas que me están impactando tanto, que me causan dolor, que rompen las relaciones con los que me rodean y empezar a ponerle nombre, a tomar conciencia de ellas para poder ponerle remedio, ¿verdad? Para poder buscar ayuda. Entonces, con esto, pues cierro este momento. Arturo, no sé si vamos, voy directamente al chat, no sé si haya preguntas. Dice, la codependencia es producto de una baja autoestima o de una necesidad no cubierta. La codependencia es producto de unas necesidades y unas emociones que no fueron atendidas y satisfechas en un momento, y normalmente viene desde la infancia, ¿sí? Otra vez, un ambiente tóxico en la familia, un ambiente de padres alcohólicos o un padre o una madre alcohólica o un padre o una madre drogadicta, o sea, o un padre o una madre con una depresión profunda que no se atendió a los niños, ¿verdad? Que no se les dio atención, que los niños no recibieron seguridad, no recibieron cariño, no se atendieron sus necesidades. Ese niño o esa niña va a crecer como volcada hacia afuera, como pendiente a las necesidades de otros y a buscar ese reconocimiento en otros, y se va a olvidar, se va a desconectar de sus propias necesidades. Entonces, en el momento, en ese momento, en esas situaciones van surgiendo las personas codependientes. O sea, familias codependientes por lo general van a crear hijos independientes, y esos hijos codependientes crecen y se vuelven adultos codependientes, y si se hacen papás, pues van a ser papás codependientes, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso. Por eso la codependencia es una enfermedad y hay que tratarla como tal, ¿verdad? Como tal. No sé si haya alguna pregunta que quieran poner en el chat, o si hay alguien que quiera hacer una pregunta verbalmente. Solo le pediría que levante la manita
la manita que está ahí donde dice reacciones, para yo saber que hay alguna pregunta y entonces desconectan abren su micrófono, hacen la pregunta y vuelven a cerrar el micrófono, por favor, para poderles responder. ¿No hay preguntas? ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Y Alberto tiene la mano levantada. Alberto, Alberto, ¿dónde estás? No te veo, pero por favor, si puedes hacer la pregunta. Alberto. Claro, claro. Sí. Este, pues muy interesante la plática, pues me hace mucha conciencia, ¿no? Aquí en la cabeza me pone a pensar, me pone a analizarme hacia mi pasado, sobre todo, a pensar, pues todas las situaciones que han pasado en mi vida, desde que uno es niño, desde todos esos procesos que nos fuiste explicando poco a poco. Y después todos los procesos que he pasado durante toda mi vida, pues en el trabajo, con mi familia, con mis hijas, todo esto. ¿Cómo hacer para identificar esos, esas esas heridas que tengo pendientes y que tengo que trabajar en ellas? Porque ahorita nos diste una, muchos ejemplos y dices, ay, creo que estoy en este. No, también en este. Y también en este otro. Y también, entonces, son varios pensamientos que Claro. ahorita en este momento se me vienen aquí a la mente y que me haces retroceder, empezar a analizar, empezar a pensar en este momento y digo, Ujú. híjole, creo que estoy en todos, ¿no? Bueno, ese es mi pensar, ¿no? Pero Ajá. digo, tengo que, ¿cómo puedo hacer para identificarlos puntualmente en los cuales tengo que trabajar? Pues para trabajar en mi confianza, para trabajar en mi actitud. Ujú. Entonces, ¿cómo puedo trabajar con alguno de estos? Mira, esa es una excelente pregunta, Alberto, excelente pregunta. Eh, Quizá la próxima vez vamos a profundizar, pero ahorita te voy a responder por lo pronto. Hay varias formas de identificar las heridas, ¿verdad? Una primera forma es identificando, por ejemplo, haciendo una lista de tus miedos, ¿verdad? ¿A qué le tienes miedo? Porque si tú le rascas, detrás de los miedos, ahí está la herida, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un miedo al fracaso, ¿verdad? Si encuentras que hay un miedo al fracaso, posiblemente tu compulsión haces todo lo contrario, porque a veces hacemos lo contrario, ¿verdad? Entonces tú tienes una una compulsión al éxito y tú lo que buscas es el éxito, no importa si te llevas entre las piernas a quien sea y te trepas por encima de los demás, ¿verdad? Si esa es tu compulsión, detrás está tu miedo, ¿verdad? Es un miedo al fracaso. Y si tienes miedo al fracaso, significa que ahí hay una herida. ¿Qué pasó en tu infancia que solo percibiste, a lo mejor, ¿verdad? El niño se percibió fracasado, ¿verdad? A lo mejor pueden ser muchas razones, pero a lo mejor te tocó un papá que por más que tú hacías esfuerzos, tu papá nunca estaba satisfecho. Tú querías que tu papá te reconociera tu esfuerzo, que a lo mejor con mucho trabajo sacaste un 8, que pudiste brillar los zapatos de la familia que te lo pidieron, no sé, hacías muchas cosas para complacer a tus papás y a lo mejor tu papá nunca te peló. ¿Verdad? Nunca recibiste el reconocimiento que tú deseabas de tu papá. Ahí hay un sentimiento de fracaso, ¿verdad? Entonces, una forma de identificar las posibles heridas es como tratar de identificar cuál es tu compulsión o cuál es tu miedo, ¿verdad? Y como seguirle el rastro de dónde viene ese miedo, ¿verdad? ¿De dónde viene esa compulsión? O, por ejemplo, si tú tienes, si una persona tiene
anda siempre buscando la armonía y no evita los conflictos y siempre quiere estar en paz y no es capaz de confrontar ni de resolver los conflictos, sino siempre en paz. No quiero hablar de eso porque eso me genera, no, conflicto. No, eso no. Posiblemente detrás de esa búsqueda compulsiva de la armonía, lo que hay es un miedo al conflicto. Entonces, una vez que identificas, tengo miedo al conflicto, ¿por qué? ¿De dónde viene? Les voy a dar un ejemplo. Yo en mi proceso de sanación, ¿verdad? Mi proceso personal, yo fui descubriendo que precisamente yo era una persona que buscaba por todos los medios la armonía, ¿verdad? Y siempre buscaba estar bien con todos y no confrontar a nadie y no tener broncas con nadie, hasta que me di cuenta que mi miedo era el conflicto. Yo le tenía miedo al conflicto, ¿verdad? Mucho miedo al conflicto. Y entonces empecé a preguntarme, a ver, ¿por qué? ¿Por qué le tengo tanto miedo al conflicto? Y revisando mi historia personal, descubrí que cuando yo tendría, no sé, 2, 3 años, 4 años, las pocas imágenes que me vienen a la mente es de mis papás gritándose y peleando, ¿verdad? Y mi mamá le gritaba y mi papá le gritaba y yo no sé por qué, pero siempre estaban peleando y gritando. Entonces, una etapa en la vida de mis papás, que yo era chica, que me tocó épocas de mucho conflicto, de mucha gritería, y claro, yo revisándome, pues sí, descubrí que era como el miedo al conflicto era como, porque yo me sentía como atrapada entre los dos, porque imagínense una niña de 2, 3 años, ¿qué puede hacer, verdad? Y los papás peleaban frente a mí, mis papás peleaban frente a mí, entonces yo creo en mi proceso de explorar me di cuenta que a mí esa situación de mis papás a mí me había afectado porque yo evitaba el conflicto a toda costa porque como que no quería repetir eso, ¿verdad? Hasta que en terapia pude descubrir que cuando hay amor, en el amor cabe el conflicto, ¿verdad? Que el hecho de que nos amemos no significa que no haya conflicto, ¿verdad? Y eso para mí fue un gran aprendizaje, porque entonces pude empezar a confrontar a otros, me atreví a discutir con mi marido, me atreví a muchas cosas porque sabía que si hay amor, aunque haya conflicto, el amor permanece. Si es amor, permanece. Aunque nos enojemos, aunque podamos discutir, pero si hay amor, hay reconciliación y permanece. Pero ese ejercicio me costó mucho trabajo y muchos años de trabajo personal, ¿verdad? Entonces, esas son formas, descubrir cuál es mi compulsión o cuál es mi miedo y entonces tratar de buscar qué hay detrás de eso, de dónde viene ese miedo o de dónde viene esa compulsión. Otra forma quizá más sencilla que a veces yo recomiendo cuando tengo pacientes en terapia es que hagan una línea en un papel, dibujen una línea del tiempo, ¿verdad? Y entonces pongan infancia en puntitos, dividan la línea en infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez, ¿verdad? O si son ancianos, pues ancianos. Y entonces en cada etapa de la vida tratar de identificar aquellos acontecimientos o aquellas situaciones que fueron negativos o que fueron dolorosos y tratar de identificarla. No sé, se me ocurre, cuando yo tenía 5 años, mi papá se fue de la casa y nos abandonó. O cuando yo tenía 8 años, un vecino abusó sexualmente de mí. O en mi infancia, mis papás se pasaban comparándome con mis hermanos mayores. No sé, ¿sí? Como para cada etapa, identificar las heridas o las situaciones dolorosas o las que a ti no que tú sientes que te dañaron. Entonces, cuando tú haces ese ejercicio y lo haces como con mucha conciencia, decir, a ver, esto que estoy mencionando, ¿todavía me duele? ¿No? O qué me dejó, qué sensaciones negativas me dejó, qué sentí en ese momento, quiénes estaban, hablé con alguien o no hablé con alguien, o sea, y vas como estudiando cada momento, vas a ir descubriendo que hay situaciones que no sanaste, ¿verdad? Y eso te va a ayudar muchísimo. Y eso es algo que tú sí puedes hacer solo. O sea, es algo que ustedes sí pueden hacer solos, ¿verdad? Se pueden encerrar en su cuarto en las noches, no sé, no tienen que dedicarle
mucho tiempo, a lo mejor cada noche le dedican 10 minutos, 15 minutos, o a lo mejor un sábado en la mañana se levantan temprano y antes de hacer oración hacen ese ejercicio. Entonces, es un ejercicio que se toman su tiempo, lo hacen con calma, y casi lo pueden hacer con oración también, ¿verdad? Poner ante Dios esto que soy, esta historia, porque es mi historia y hay que abrazar nuestra historia. Entonces es un ejercicio muy rico que puede ayudarlos a identificar heridas que no han sanado, ¿verdad? Y eso sería como una primera parte. Luego vamos a ver cómo esa misma historia la podemos transformar en una historia de frutos, de alegrías, ¿verdad? Pero eso es una segunda parte que vamos a ver después, ¿verdad? La próxima vez. Pero no sé si te aclaro, no sé si te doy pistas. Sí, ya me diste muchas pistas, muchas gracias. Ok, Sí, muchas voy, gracias, voy a, Alberto. voy a hacer una lista de los miedos y también la línea de tiempo está muy interesante también, Sí, sí, esa también me va a ayudar mucho. es un Sí, ejercicio muy, muy padre que yo creo que todo el mundo deberíamos hacer en algún momento de nuestras vidas, porque luego sí. las retomas y las retomas y las retomas y vas descubriendo muchas cosas muy padres. Bien, vamos con Ok. Shirley y luego con Aura y Francisco. Shirley, ¿estás ahí? Bue- Ajá. sí, buenas noches. Buenas noches. Un gusto, riquísima lo que comparte. Que Dios le Gracias. bendiga. Igual que como muchas enseñanzas que nos comparten. Eh, ¿Cuál es o a qué la raíz o a qué se puede ver la compulsión de la necesidad de ver que todo esté bien, de que cómo ayudo, de que cómo resuelvo, de que a mí me toca resolver, de que todo veo que quisiera que sea mejor? Ajá. Esa es una pregunta. Y la otra, bueno, creo que es parte como de la misma línea. ¿Cómo se ayuda cuando uno ya ha tomado un poquito de conciencia de lo que a uno trabaja y le cuesta y trata de que la otra persona pues cambie, pero si como que no hay es, esquema o estructura, método que funcione. Si es muy holgado, pues entonces se abusan. Si es muy rígido, pues tampoco es sano. Entonces es muy agresivo. Entonces, ¿cómo se trabajan cuando uno siente que ningún método funciona y Ajá. que la relación al fin uno se ve afectado? Entonces Ok. son dos preguntas. Ajá. Bueno, la primera. Gracias, muchísimas gracias. Sí, la primera, Charlie. Mencionaste muchas cosas que pueden ser compulsiones diferentes, ¿verdad? Y deberse a cosas diferentes. Por ejemplo, la compulsión de ayudar a todo el mundo, de querer ayudar a todo el mundo y servir en todo momento y de que tú tengas que resolver todo, puede ser un miedo a que no te quieran, ¿verdad? Ahí hay un miedo de que no te quieran, un miedo al rechazo, un miedo a no, sí, a que no te acepten, ¿verdad? Entonces, eso puede ser un miedo. Pero, por ejemplo, si la compulsión es a querer que todo salga bien, a todo tenerlo perfecto, ¿no? Que es lo que se llama como una compulsión a la perfección. Todo tiene que salir bien, todo se tiene que hacer en su momento. Ahí el miedo puede ser a que te condenen, ¿verdad? A que te condenen. Y detrás de esos miedos, ¿no? Detrás del miedo a que te condenen, el miedo a que no te quieran, el miedo a que te abandonen. Detrás de esos miedos, lo que hay es un niño, una niña herida, ¿verdad? Porque no recibió lo que necesitaba de pequeña, ¿no? Entonces hay que buscar como en concreto cuáles son los miedos y cada uno de ellos a dónde me lleva, ¿verdad? A dónde me lleva. Eso como la primera pregunta. La segunda, no sé si la entendí bien, pero primero, como una primera reflexión es, si yo empiezo a darme cuenta de que hay algo mal en mí o algo que yo quiero cambiar, yo soy la responsable de hacer el cambio. Yo soy la responsable de buscar ayuda. Yo soy la responsable, ¿verdad? De mis conductas. Eso por una parte. Si yo asumo esa responsabilidad y empiezo un proceso, ¿verdad?
no puedo pretender que el otro cambie, porque la que está en proceso soy yo, no el otro. ¿Sí? Entonces, y es una tentación, porque cuando yo empiezo a sentirme bien y empiezo a sentirme a gusto conmigo, yo quiero que mi pareja o que mis hijos cambien, para que ellos se sientan también mejor. No, pues la necesidad del cambio era mía, ¿sí? Y yo tengo que cambiar, pero no puedo pretender que los otros cambien porque los otros no están en proceso. Y yo no puedo imponer al otro, ¿sí?, que haga proceso. Paréntesis, si es mi pareja, o si son mis hijos, son personas que yo quiero, ¿sí? Obviamente, si es mi marido, si es mi pareja, ¿verdad? Y el problema es de la pareja, entonces los dos son responsables de buscar ayuda como pareja. A veces el problema de la pareja es porque hay uno que está bien herido y bien fastidiado y no busca ayuda. Entonces, si la persona afectada no busca ayuda, es difícil que la pareja avance. ¿Sí? Entonces, cuando hay problemas de pareja, la responsabilidad es de los dos. ¿Sí? Ahora, cierro paréntesis. Lo mismo, si tú como mamá o como papá ves que un hijo está deprimido o está en depresión o está en conductas que no son muy buenas, hay que ayudarlo, claro que hay que ayudarlo. Tú buscas los recursos para ayudarlo, pero hay veces que los hijos no se quieren ayudar, no se dejan ayudar, entonces hay que buscar otras formas de ayudar. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero en cualquier caso, tú eres responsable de tus cambios, de tu proceso. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces, cuando una persona cambia, inmediatamente cambia el entorno. ¿Sí? Y hay una ley que ahora no me acuerdo cómo le dicen en el ámbito de las empresas, que con que una o dos personas cambien de actitud, cambia todo el entorno de la empresa, ¿no? Y lo mismo se aplica a las familias, ¿no? Y a las vidas de pareja. Muchas veces cuando una persona cambia, generalmente cambia el entorno para bien, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de cada quien tomar conciencia de en qué ando mal, en qué necesito ayuda, qué tengo que trabajar para asumir la responsabilidad y buscar la ayuda, ¿no? Ahora, repito, cuando el problema es de la pareja, no es un problema de pareja, lo ideal sería que los dos buscaran ayuda. A veces hay uno que no quiere buscar ayuda, entonces uno de los dos, el que esté dispuesto, pues debe buscar la ayuda y tratar de ver si con los cambios que hace puede ayudar al otro. Llega un momento en que, o situaciones en que es difícil y no se puede, ¿verdad? Entonces hay que tomar decisiones, ¿no? A veces hay situaciones que tú puedes como negociar y decir, bueno, si esto no cambia, bueno, no pasa nada, no me voy a morir, ¿no? Y asumes y en el matrimonio hay mucho de eso, ¿verdad? Mucho de negociar, de ceder, pero hay cosas que no se pueden ceder, ¿no? Hay cosas que no puedes negociar. La salud integral de ti, tuya o de tus hijos, ¿no? Un hombre o una mujer que golpee, ¿no? Que empuje, que use violencia, eso no se puede permitir, ¿no? Entonces, hay cosas que sí se pueden negociar y hay cosas que no se pueden negociar, ¿no? Entonces, ahí sí también hay que ser como muy claro en esas cosas. No sé, Shirley, si te di luz, ¿verdad? Habría mucho más que decir, pero bueno, eso como para empezar. Vamos a darle, porque ya nos queda menos tiempo. A ver, Aura y Francisco, ustedes tenían una pregunta. Muchísimas Adelante. Gracias, Wanda. Pues sí, ciertamente ya se me recortó el tiempo. No, pero te queda tiempo. No, es cierto. Wanda, primeramente, gracias porque este tema es de tratarlo con manos de cirujano, ¿verdad? Es mucho, muy delicado, sinceramente, porque normalmente el ser humano nos sentimos
si me quieres corregir, me siento atacado, aun cuando sea esa corrección para mi bien, ¿verdad? Generalmente nos sentimos atacados. A lo que he vivido, yo en realidad siento que todos tenemos en cierto mayor o menor grado, ¿verdad? Esa falta ah, de lo que estamos en este tema, que todos lo padecemos, ¿verdad? Yo quería decir ahorita, porque de lo que acabamos de que comentemos, ciertamente para encontrar mi situación, mi problema, tengo que irme para atrás y para atrás y para atrás. Y en ese irme para atrás, a lo mejor eh, mi codependencia, eh, tengo que estar, como tú dijiste ahorita, en la apertura, ¿verdad? En esa, aquí lo escribí, disponibilidad, en realidad, para encontrar una solución a mi situación, que ese es el punto importante, no la situación de mi esposa. Ese es otro boleto, ¿verdad? Y cuando me voy para atrás, pues definitivamente voy a caer a mis raíces, mis padres, ¿verdad? Quiero aclarar, cuando esos padres nos dieron poco afecto, poco amor, poca motivación, o que nos dieron golpes, maltratos, ¿verdad? Era lo mejor que nos podían dar, porque eso lo vivieron también ellos, ¿verdad? Eso lo vivieron. Entonces no es para encontrar culpable ni Exacto. juzgar a nadie, ¿verdad? Ok. Lo otro, quiero decirte que lo personal que tú comentaste, haz de cuenta que me reflejaste, ¿verdad? Ujú. Yo también tengo ese miedo a la confrontación, ¿verdad? Y ella es mi esposa, la que está a mi lado. Yo se lo he dicho, ¿verdad? O sea, yo le digo, es que si tú gritas, yo me voy, me encierro por completo, ¿verdad? ¿Por qué? Claro, yo lo he analizado por mi infancia, ¿verdad? No, no por mi relación con mis papás, porque mi padre murió cuando yo tenía 1 año y medio. Así es que, Ujú. como siempre lo he dicho, no tuve padre, pero sí tuve mucha madre, ¿verdad? Entonces, pues, en el buen sentido, Sí, 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 sí. lógicamente, sí. Este, ah, Quería decirte por lo que escuchaba también en la cuestión de la pareja, ¿verdad? Porque es muy común en una relación de pareja, ambos tienen culpa, ambos tienen aciertos también positivos, ¿verdad? Eh, de lo que yo poquito que he leído o que leí cuestiones de psicología, ¿verdad? Como que yo sentía que no era muy recomendable que la pareja vaya, ¿verdad? Vaya a una terapia juntos, sin que primeramente vayan en lo individual para que resuelvan sus conflictos personales, ¿verdad? Para que resuelvan sus conflictos personales, y entonces ya poder ir a sesión de parejas para resolver lo que entre ellos se esté suscitando. Sí, Francisco, sobre eso nada más decirte que ahí depende del enfoque. Hay enfoques que efectivamente piden, ¿verdad? Que para la terapia de pareja cada quien esté en una terapia individual. Hay otros enfoques que piden que no es necesario. Entonces, dependiendo ahí del enfoque, ¿verdad? Y del terapeuta, se requiere o no se requiere, pero definitivamente si cada quien puede asumir, ¿verdad? La responsabilidad que le toca en la relación, pues es muy bueno. Ok, gracias entonces. ¿Algo más, Francisco? No, no, era lo que quería comentar. Bueno, ahora Ah, ay, Laura. yo nada más quiero comentar algo. Me encanta el tema, me encanta eso que dice, si en una organización dos hacen el bien, va a haber un impacto en toda la organización. Y yo lo veo, por ejemplo, en nuestra iglesia. Cuando hay unas pocas gentes buenas, se contagia. Pero yo siempre, cuando tengo conflicto y principalmente con alguna persona
o me viene un recuerdo no muy grato de algo, de alguien, yo oro por esa persona, porque yo he escuchado y lo he aprendido, que tú no puedes odiar a alguien y estar orando por bien para esa persona. Así que yo sigo orando, orando, y de ahí pues ya me sale el perdón, y si puedo perdonar a otros, siento que yo me perdono a mí mismo y que yo sano, porque yo no quiero nada que me afecte, como dice, la armonía interna. Voy a trabajar en ello, perdonando, ayudando, pero más que nada no guardando nada que me haga daño, porque es como que me gusta martirizarme. No, 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 váyase. Yo lo voy a rechazar con cariño, con amor y oración. Órale. Es que es la expresión, si quieres cambiar el mundo, cambia tú primero, ¿verdad? Exacto, Y verás el exacto, panorama de una manera diferente, ¿verdad? Tu forma de exacto. pensar. Exacto, exacto. Muchas gracias a los dos por sus aportes. Y bueno, yo quisiera cerrar, ¿verdad? Solamente ubicándonos otra vez en la primera parte de la plática, ¿verdad? Nosotros y nosotras que estamos aquí presentes somos hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Entonces, como hombres y como mujeres de fe, tenemos que, si realmente creemos en Jesús de Nazaret, ¿verdad? No podemos ser los de siempre. Si ustedes van al Evangelio, Jesús cuando se encuentra con las personas, ninguna queda igual que estaba antes. Siempre pasa algo que cambia, ¿verdad? Entonces los que se encuentran con Jesús cambian su vida. Entonces lo mismo hoy, si nosotros somos hombres y mujeres de fe y decimos que amamos y creemos en Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y que creemos en el Espíritu Santo que nos habita, entonces si de verdad creemos que nos habita, tenemos que abrir la mente y el corazón para poder aceptar nuestra vida, nuestra historia, abrazarla como es y poder entonces descubrir. Y aquí algo que voy a acentuar la próxima vez, pero que lo digo desde ahora porque eso es importante. Cuando nosotros hacemos esa línea de la vida, de nuestra historia, y podemos identificar todas las heridas y todos los momentos tristes y dolorosos que hemos vivido, cuando los miramos con ojos de fe, y con ojos más positivos, vamos a darnos cuenta que gracias a esas heridas y gracias a esos malos momentos somos las personas que somos en el sentido positivo, ¿no? Y es lo que dice Pablo, ¿verdad? En sus cartas, cuando soy débil, soy fuerte, ¿sí? Porque muchas veces esas historias y esas heridas nos han hecho luchar, nos han hecho avanzar y nos han hecho crecer como personas. Entonces no hay que tenerle miedo a nuestra historia dolorosa, al contrario, es descubrir esa historia, abrazarla para entonces poder descubrir lo que esa historia dejó en mí de positivo, ¿verdad? Pero no podemos descubrir lo positivo si no paso primero por lo negativo, si no descubro cuáles son esas heridas. Entonces, pero desde la fe descubro que cuando soy débil, soy fuerte, como decía Pablo, ¿no? Entonces, no tenerle miedo a escribir nuestra historia, a descubrir nuestra historia, permitir que el espíritu del resucitado nos habite, ¿verdad? Nos habite y que sea Él el que vaya amasando nuestro barro, porque finalmente somos vasijas de barro, ¿verdad? Somos frágiles, somos vulnerables, ¿verdad? Pero Él nos dio la gracia. Recuerden que si Él nos quiere felices, porque eso es lo que quiere para nosotros, Él quiere que seamos felices y plenos, si Él nos quiere así, Él va a dar los medios, pero tenemos que estar abiertos a ellos, ¿verdad? Y pedírselo con fe. Y bueno, yo con eso cierro. Muchas gracias a ustedes por sus preguntas, por escuchar y pues espero poderlos ver la próxima vez. Muchas gracias, Arturo. Yo con esto ya me despido. Muchas gracias a todos. Gracias, Wanda. El padre Artur tuvo que retirarse porque tenía otra reunión ya programada, Okay. pero agradecer tu presencia, tu compartir toda la sabiduría que nos has presentado el día de hoy. De verdad que Dios te dé los dones necesarios para que sigas haciendo mucho bien en la vida con todas las personas que te encuentres en tu camino. Y pues bueno, no sé si quedó alguna otra pregunta. Todavía
si nos regala una última respuesta, Wanda. Por ahí vi que algunos abrieron la cámara, que la tenían apagada y de repente la encendieron. Si aquí hay alguien que me pregunta, por ejemplo, ejemplos de compulsiones, pues mire, el perfeccionismo es una compulsión, ¿sí? Y aquí es interesante porque un profesor que yo tuve decía que tu mejor cualidad puede convertirse en tu peor defecto, ¿verdad? Entonces, de querer hacerlo todo bien y saltar al quererlo todo perfecto, hay así una línea delgada, ¿verdad? Entonces, bueno, la perfección puede ser convertirse en una compulsión. El servicio también, que es una cualidad, pero el servicio puede convertirse en una compulsión, ¿no? El buscar el éxito por encima de cualquier cosa, ¿verdad? Inclusive pisando a otros, eso puede ser una compulsión. El deseo de ser diferente, extravagante, puede ser una compulsión, ¿no? La búsqueda del placer por el placer, todo el tiempo el placer, evitando el dolor y el sufrimiento, pues también es una compulsión, porque la vida hay alegrías, hay placer y también hay dolor y sufrimiento, ¿no? Entonces, la búsqueda del poder, ¿no? Así compulsivamente también, ¿verdad? Como les dije, la búsqueda de la armonía compulsiva, o sea, no me atrevo a confrontar, no me atrevo a cuestionar, puede ser algo también una compulsión, ¿no? La norma, ¿no? El seguir las normas, eso que es algo bueno, ¿verdad? Seguir las normas, seguir las reglas, si se vuelve compulsivo, por ejemplo, como los fariseos, ¿verdad? Que era la ley, por encima del hombre. Eso es una compulsión, ¿no? Entonces, todas estas conductas que podrían ser, tienen su lado de virtud, pueden convertirse en compulsiones, ¿verdad? Cuando nos descentran, cuando me dejan de funcionar, cuando me esclavizan, ¿verdad? Cuando me hacen sufrir, ¿no? Entonces, hay que tener como observarnos, ¿verdad? Y tener cuidado a ver estas virtudes que yo digo tener, ¿de verdad son virtudes o se me han convertido en una carga pesada, ¿no? Eso, no hay más preguntas por aquí en el chat.